Muy buenas tardes, mi nombre es María Alejandra Triana y les doy la bienvenida a nombre del equipo de curadores de la exposición Archivo Infinito de una pintura en duda, conformado por la quinta generación de estudios curatoriales de la UNAM. Le agradecemos este espacio al Museo Nacional de San Carlos y a su maravillosísimo equipo de trabajo que nos acompañó a lo largo del proceso de la exposición, que llega a su término esta semana. El próximo domingo es el último día en que la puedan visitar, entonces los invito a quienes no la han ido a conocer a que se acerquen al Museo Nacional de San Carlos. Para cerrar nuestro programa público, hoy tenemos como invitadas a las doctoras Adriana Cruz Lara Silva y Patricia Díaz Calleros para conversar acerca del libro de Adriana titulado Historia y leyenda de una serie sevillana en Guadalajara. Poco después de que inauguramos la exposición, tuvimos conocimiento del trabajo, de este importante trabajo de Adriana en torno a la serie pictórica de la vida de San Francisco de Asís, que forma parte de la colección del Museo Regional de Guadalajara y es una serie antes atribuida a Bartolomé Esteban Murillo. Entonces, pues decidimos invitar a Adriana para que nos cuente acerca de su objeto de estudio, su proceso de investigación. Y esto lo hicimos porque encontramos interesantes paralelismos entre nuestra investigación, la investigación de estudios curatoriales para el Museo Nacional de San Carlos, y el trabajo de Adriana. Y también encontramos paralelismos entre Adriana y nuestra investigadora ficticia, María Morelli. Esa es la razón de nuestra invitación, así que tenemos el gusto de contar con ella. Básicamente lo que queremos es dar a conocer el trabajo riguroso de una investigadora real, en este caso, enfrentada a los problemas que conlleva investigar la biografía cultural de una obra artística. Hemos invitado también, tenemos el honor de tener con nosotros a la doctora Díaz Calleros, historiadora del arte, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, especialista en el campo de los virreinatos, quien fue la tutora principal de la tesis doctoral de Adriana, en la cual está basado el libro. Ahora le voy a dar la palabra a la doctora Díaz Calleros para que nos presente a Adriana y para iniciar esta conversación. Posteriormente yo retomaré la palabra para relatar muy brevemente la experiencia del equipo de estudios curatoriales con esta exposición, para luego continuar el diálogo con Adriana y finalmente extiendo la invitación al público para que por favor le hagan a Adriana todas las preguntas y comentarios que gusten. Adelante, Patricia. Muchas gracias por la presentación. Agradezco también al Museo de San Carlos y a la quinta generación de estudios curatoriales de la UNAM este interés que han mostrado por el trabajo de la doctora Adriana Cruz Lara y la invitación que me han extendido a participar en este diálogo. Pues no sobra decir que para mí es un enorme placer introducirla y arrancar esta charla. Adriana Cruz Lara es licenciada en Conservación y Restauración de Bienes Muebles por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de Lina, mejor conocida como INCRIM, de la que fue profesora titular en el Seminario Taller de Restauración de Cerámica de 1993 al 2000. Dentro de esta misma institución, de marzo del 2018 a enero del 2019, fungió como editora en jefe de la revista Intervención. Esta es una publicación académica internacional de conservación, restauración y museología, arbitrada e indizada, bien conocida en el medio. Asimismo, Adriana es maestra y doctora en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Del año 2000 al 2008 fue directora académica de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, la ECRO, en la ciudad de Guadalajara. Y del 2019 hasta hace unos meses, en este mismo año del 2021, fungió como su directora general. Cabe mencionar que el año pasado este centro de enseñanza de la restauración cumplió 20 años de vida y entre los festejos por su aniversario publicaron un libro que por su trabajo editorial acaba de recibir una mención en el premio García Cubas que otorga Lina.
Este reconocimiento va a ser entregado este próximo día 29, nos contó apenas ayer. Del año 2008 al 2014, Adriana Cruz Lara se desempeñó como restaurador perito en el Museo Regional de Guadalajara y del 2014 al 2018 como profesora investigadora en la curaduría de pintura de la misma institución. Actualmente ya está de regreso como curadora de pintura en el Museo Regional de Guadalajara. Toda esta experiencia docente y de gestión de Adriana Cruz Lara ha ido paralela a sus intereses académicos en la historia y la teoría de la restauración y más recientemente en el estudio de la pintura hispanoamericana de la época virreinal. En estas áreas ha publicado diversos textos y uno de ellos es precisamente el que hoy nos reúne aquí. Mientras que sus tesis de licenciatura y maestría fueron acreedoras al premio Paul Coremans que otorga el INAH en 1993 y en el 2008 respectivamente, y fueron publicadas por esa misma institución, su tesis doctoral, que obtuvo una mención honorífica en su examen de grado, fue publicada como libro el año pasado por el Instituto de Investigaciones Estéticas. Aunque a causa de la pandemia es apenas ahora que empieza a circular y a darse a conocer porque no había sido posible adquirirla. Su trabajo gira, como ya se ha mencionado, en torno a una serie de lienzos que a partir del siglo XIX fueron vinculados con la autoría de un famoso pintor sevillano, Murillo. Y estamos hoy reunidos para conocer justo la manera como, en su caso, el problema de la autoría marcó un parteaguas en la historia de esta serie y cómo es que funcionó como un hilo conductor. Si bien es una preocupación que acompaña a la serie, como veremos, no apareció antes de que ésta abandonara su contexto original y siempre ha causado controversia. Adriana ha ubicado como la fecha más temprana de esta atribución el año de 1876, cuando un pintor es invitado al liceo, entonces Liceo de Varones, en donde estaba la serie, y por primera vez atribuye la autoría del repertorio a Murillo. Por ello, cuando hace años hablábamos sobre su investigación, siempre resultó claro, y es eso que ahora nos va a exponer, que al tratarse de una obra sin firma y con poca documentación, ella llegaría hasta donde fuera posible con este trabajo de connoisseurship o de technical art history, pero que más allá del resultado en esta metodología de análisis, ella se centraría en lo que la discusión en sí permitía entender. Es decir, lo vio como una gran oportunidad para entender las funciones que este ciclo cumplió en los siglos XIX y XX y aún en la actualidad. Estas son, como veremos, funciones distintas a las que tuvo durante el periodo virreinal. Fue una gran oportunidad para dialogar con la disciplina de historia del arte y con una de sus metodologías de trabajo más tradicionales, al grado de que en ocasiones se ha generado incluso una reacción inversa en torno a la importancia de los estudios morfológicos e incluso materiales. Por todo esto es que quisiera arrancar este conversatorio pidiéndole que nos platique, que nos cuente sobre su proceso de investigación, sus objetivos y las metodologías seguidas, así como sobre la importancia que esta serie pictórica tuvo y sigue teniendo en la historia del Museo Regional de Guadalajara a partir de que ingresa ahí en el año de 1918. Bienvenida, Adriana, muchas gracias por estar aquí y te paso la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. También brevemente me sumo al agradecimiento al Museo Nacional de San Carlos y a la quinta generación de estudiantes de estudios curatoriales, por supuesto a la doctora Patricia Díaz Calleros, por todas las gestiones para que esta actividad pudiera llevarse a cabo. En cuanto a la pregunta de la doctora Patricia Díaz, bueno, me permití hacer una breve presentación en la que se pudiera sintetizar y ver con más detenimiento el proceso de investigación y algunos de sus principales hallazgos. Lleva por título De Sevilla a Guadalajara o de Guadalajara a Sevilla, por el recorrido de la que fue objeto este ciclo pictórico. Se aboca al devenir cultural de estas pinturas. Y bueno, el conjunto pictórico objeto de mi investigación originalmente perteneció al convento de San Francisco de Guadalajara y, como fue mencionado, desde 1918 ha formado parte del acervo pictórico del Museo
Regional de Guadalajara en esta misma ciudad. En pantalla podemos ver 3 de los lienzos que conforman esta serie, que está integrada por 11 lienzos de gran formato, pintados al óleo, en los que se representan diversos pasajes de la vida de San Francisco de Asís. Efectivamente, a lo largo de los siglos XIX y XX, tuvo lugar un intrincado debate en torno a su autoría y a su procedencia, fundamentalmente debido a que se trata de una obra sin firma y hasta antes de esta investigación también carecía de documentación. En cuanto a su probable autor, los estudiosos centraron sus esfuerzos en discutir si se debía al pincel de Bartolomé Esteban Murillo, fue una obra emanada de su taller, producto de su escuela, o bien se trataba de una pieza novohispana. Respecto a su origen, se construyeron diversas e increíbles leyendas. Así, para unos, las pinturas fueron producto de un encargo para el convento franciscano de México, para otros fueron embarcadas para llevarse a un convento en Perú, y otros más afirmaban que estaban destinadas a un cenobio en las Filipinas, de tal suerte que la identidad histórico-artística de este repertorio permanecía en un estado de total ambigüedad y confusión. Fue así que en el año 2008 tuve la oportunidad de plantear una investigación de corte interdisciplinario que implicó diversas formas de aproximación al objeto, tales como el trabajo de archivo, el análisis estilístico y el estudio material de las pinturas, a efecto de esclarecer la autoría del conjunto, sus características tecnológicas y su contexto de producción. La localización de un contrato notarial en fuentes publicadas y de archivo, el cual están viendo ustedes ahorita en pantalla, me permitió establecer que el conjunto fue producto de un encargo al pintor Esteban Márquez de Velasco en la ciudad de Sevilla en el año de 1694, muy probablemente a propósito de la remodelación que en ese mismo momento se llevaba a cabo en el convento de San Francisco de la ciudad de Guadalajara. El estudio de los materiales constitutivos y la técnica de manufactura efectuados con el apoyo del Laboratorio de Diagnóstico de Obras de Arte del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Aquí vemos en pantalla el estudio con difracción de rayos X y en el cuadro azul una pequeña muestra estratigráfica donde se observa la disposición y la superposición de capas pictóricas y donde se pueden además reconocer algunos pigmentos. Estos resultados arrojados por estos estudios fueron claves para apuntalar la atribución que nos indicaba el contrato notarial, en virtud de las similitudes tecnológicas entre las pinturas y la Escuela Sevillana de Pintura del siglo XVII. Finalmente, la comparación estilística entre la obra conocida de Esteban Márquez y el repertorio de Guadalajara resultó por demás reveladora, en virtud de la identificación de los mismos rostros en determinados personajes, como podemos ver en pantalla. En la figura de la izquierda es un personaje de la pintura de Guadalajara y en la sección derecha un personaje muy similar en una serie que se encuentra en Sevilla. Asimismo, la forma de construir las escenas. Si pasamos la siguiente, aquí podemos observar cómo en la pintura de la izquierda, que es la de Guadalajara, se asemeja mucho en la forma de componer de otra pintura que se encuentra en la Universidad de Sevilla. Gracias a la información obtenida con esta metodología de trabajo, digamos, tripartita, fue posible citar a la serie de la vida de San Francisco en el marco de la red de interacciones de la pintura hispanoamericana del siglo XVII. No obstante, además de entender el problema de la autoría y caracterizar la dimensión material y estilística de este conjunto pictórico, sin duda fundamentales, mi intención también se enfocó en reconstruir su historia de vida, desde su origen hasta la actualidad, documentando aspectos tales como los traslados, los cambios de función y valoración y las intervenciones de restauración. Con base en estos eventos me fue posible reconstruir la siguiente línea del tiempo. La siguiente. En 1742, Matías de la Mota Padilla
refirió la existencia del ciclo pictórico en el claustro del antiguo convento de San Francisco de Guadalajara, aquí una animación en pantalla, donde funcionó, de acuerdo a su época, como objeto de culto y devoción. En 1860, durante la Guerra Reforma, en vista de la destrucción del convento de San Francisco, que aquí se muestra, las pinturas fueron trasladadas a la capilla de Loreto, del antiguo templo de la Compañía de Jesús, en esta misma ciudad. En 1869, el gobernador del estado ordenó que la serie se llevara al Liceo de Varones para integrarse a la Galería de Cuadros Antiguos, que fue mencionada, adquiriendo una nueva función como modelo artístico para los estudiantes que cursaban en este recinto la cátedra de pintura. En este lugar también tenemos noticias que el pintor Felipe Castro, cuyo autorretrato se aprecia en pantalla, realizó un primer diagnóstico del estado de conservación de las pinturas y emprendió su primera restauración. En 1876, lo que mencionaba la doctora Patricia Díaz, el pintor mexiquense Felipe Santiago Gutiérrez, aquí su autorretrato también, por primera vez atribuyó directamente la autoría del repertorio a Bartolomé Esteban Murillo. En 1905, debido al mal estado de conservación, si pasamos la siguiente, de 1905, el mal estado de conservación en el que se encontraban las pinturas llevaron a que la serie fuera nuevamente trasladada, esta vez al Hospicio Cabañas, que aparece también aquí en pantalla. En 1918, precisamente el día 22 de noviembre, el conjunto pictórico inauguró la Galería Bartolomé Esteban Murillo en el recién creado Museo de Bellas Artes, Etnografías y Enseñanzas Artísticas, hoy Museo Regional de Guadalajara. Aquí vemos en una fotografía, un poquito antes de la inauguración, cómo estaban distribuidas las pinturas en este primer recinto de 1918. El debate sobre la autoría del repertorio cobró mayor fuerza en los años subsecuentes, centrándose el debate entre Murillo y los pintores novohispanos. En este collage podemos apreciar a varios importantes estudiosos, historiadores del arte que de alguna manera contribuyeron o dedicaron su tiempo y sus intereses a la serie de San Francisco, como Manuel Romero de Terreros, Alfonso Pérez Sánchez, Diego Angulo, el gran experto en Murillo, Leopoldo Orendain, etcétera, ¿no? En 1947, en el marco de la primera reestructuración de la que fue objeto el Museo de Guadalajara, el pintor Rubén Mora Gálvez llevó a cabo la segunda restauración de las pinturas que hemos podido documentar. En 1975, durante la segunda reestructuración, si pasamos la siguiente, el Departamento de Restauración de Lina interviene alguna de las pinturas. Aquí vemos, por ejemplo, en pantalla, el avanzado estado de deterioro en el que se encontraban algunas de ellas. No fue sino hasta 1993 que la restauración del conjunto finalmente concluyó, gracias a las gestiones del Programa Nacional Adopte una Obra de Arte. Aquí vemos todavía en 1975 el taller de restauración que se armó para intervenir las pinturas. Y la siguiente, finalmente en 2015, pues esta investigación interdisciplinaria logró precisar la identidad histórico-artística de esta serie y reconstruir su biografía cultural. Sobre esta base de conocimientos, logramos realizar un nuevo guión museológico con el que hoy se exhibe como una de las colecciones pictóricas más emblemáticas del Museo Regional de Guadalajara. Así el proceso. Muchas gracias, Adriana. A continuación, pues quiero relatar muy brevemente el proceso que vivimos los curadores de la exposición, que fue lo que nos llevó a invitar a Adriana a platicarnos acerca de estos temas. Para la exposición nosotros nos propusimos imaginarnos un personaje ficticio, su biografía y su obsesión con
una obra pictórica llamada San Juan Bautista Niño, que quienes ya fueron a ver la exposición seguramente la tienen muy clara, y quienes no la han visto, reitero la invitación a ir a ver la exposición. Y esta investigadora, María Morelli, que nosotros ideamos y cuya vida también trazamos, dedicó décadas a investigar la obra y a conformar un archivo de imágenes, de documentos. Viajó a Europa, al Museo Ang de Montauban, estuvo relacionándose con investigadores de la obra de Ang, en fin, fue, repito, una obsesiva con la obra por décadas, de décadas. Y gracias a esta biografía que inventamos de María Morelli, pues pudimos hacer la exposición que gira en torno a la obra San Juan Bautista Niño, y la vida de Morelli nos permitió hacer la narrativa de la exposición y determinar los núcleos temáticos, etcétera. Entonces, pues pudimos compenetrarnos con la idea de una investigadora, pero en nuestro caso ficticia. Ahora yo quisiera aprovechar que tenemos a Adriana Cruz, quien hizo esta investigación tan interesante que nos acaba de presentar, para preguntarle, ya en calidad de investigadora real, como dije al inicio, ¿por qué decidiste investigar esta serie pictórica? ¿Cómo describirías en términos personales tu relación con este conjunto de obras? Y por último, ¿qué características fue adquiriendo tu archivo de investigación a lo largo del proceso? Bueno, todo empezó en el 2008. Yo me integraba al área de restauración, de acuerdo a mi primera formación en el Museo Regional de Guadalajara. El Departamento de Museografía me solicita apoyo para dictaminar y dar mantenimiento a unas pinturas de Murillo que hacía tiempo estaban almacenadas. Resulta que por motivo de la realización de diversas exposiciones internacionales, la serie de San Francisco se había tenido que desmontar y su gran tamaño impedía que se trasladaran al almacén. De ahí que tuvieron la idea de construir un muro de tabla roca, almacenar debidamente las pinturas, y este fue un muro que dividía una sala de otra, ¿no? Fue entonces que me pregunté qué hacían obras del célebre artífice sevillano del siglo de oro español encerradas en los muros de un museo en Guadalajara, ¿no? Luego de participar en su liberación y mantenimiento, me fui enterando poco a poco de las leyendas y el halo de misterio que involucraban su autoría y su procedencia. La mesa pues estaba puesta para iniciar una investigación que prometía no solamente un tema de gran interés, sino una revisión exhaustiva, una historiografía rigurosa y sobre todo sortear diversos imaginarios, tomando en cuenta que el Museo Regional de Guadalajara había sido uno de los principales promotores de la atribución de la serie a Bartolomé Esteban Murillo, ¿no? Pues con mucho entusiasmo asumí el reto. Conforme fui avanzando en la investigación, evidentemente fui recorriendo distintos caminos, además de atender el problema de la atribución, que era innegable, no se podía dejar a un lado y era además lo que todo el mundo quería saber. Me fui dando cuenta también que podía recopilar distintos elementos que anotaran hacia la reconstrucción de una biografía cultural que me resultaba muy interesante, ¿no? De esta manera, los cambios de lugar, los distintos valores que fue adquiriendo la serie a lo largo del tiempo y, muy importante, las intervenciones de restauración como procesos de valoración cobraron especial relevancia, convirtiéndose en verdaderos marcadores culturales que me permitieron establecer las secuencias de tiempo a manera de una biografía. Y bueno, lo que puedo decir también es que a más de 300 años de haber sido creadas estas pinturas, pues hoy siguen pendiendo de los muros del Museo Regional de Guadalajara, transmitiendo a los visitantes sus múltiples significados y facetas,
deleitándolos con su colorido, con sus asombrosas escenas. Y en este contexto, mi investigación ahora es parte de la historia de este singular repertorio, el cual, por supuesto, le sobrevivirá y seguirá trascendiendo, espero, por muchos años más. En cuanto al archivo, muy brevemente comento que efectivamente logré compilar una gran cantidad de fuentes documentales, fotográficas, notas de prensa y los datos que arrojó la investigación científica, ¿no? De manera que pude contar con un amplio espectro de datos y de fuentes que me permitieron ir interrelacionando y interpretar lo que iba encontrando conforme avanzaba la investigación, ¿no? Y bueno, por supuesto, esto no lo hice sola, tuve apoyo de muchísimas personas, de mi comité tutorial, de compañeros del museo, en fin, de muchísimos, y bueno, también de los investigadores que en algún momento la estudiaron, y así fue. Acá, bueno, yo creo que lo que sigue, hemos querido que esto sea, que no pase de la media hora, precisamente para darle la palabra al público. Este es el momento en el que, pues, yo estaría viendo si hay alguna pregunta, algún comentario, ¿no? Alguien quiere ponerse en contacto y empiezan a llegar. Muchas gracias, Roberto Guzmán. Viene la primera pregunta. ¿De dónde surgió la idea de crear un personaje ficticio para la curaduría? Entonces esta pregunta va para el proyecto del museo. Ajá. Pues el equipo de curadores, que está conformado por 6 personas, incluyéndome, teníamos el reto de trabajar con la colección del Museo Nacional de San Carlos, una colección histórica, pero el programa de estudios curatoriales tiene un enfoque relacionado con el arte contemporáneo. Entonces, teníamos que hacer una lectura contemporánea de una colección histórica. Así que nos abocamos a indagar en las obras de la colección, en su historia y a encontrar cuestiones que nos resultaran interesantes, pero para darle un giro contemporáneo, como digo, un giro innovador, experimental, si se quiere, tal vez experimental es la palabra más adecuada, fue que decidimos insertar una investigación que tratamos de hacer lo más rigurosa posible, que nos llevó a consultar a especialistas en el siglo XIX, etcétera, pero insertarla en el marco de una ficción, de una narración ficticia en torno a la vida de una investigadora, María Morelli, que nos permitió darle un hilo distinto, poco convencional, a una exposición que expone obras del siglo XIX, básicamente. Entonces eso fue lo que quisimos hacer con este pequeño giro experimental del personaje ficticio y su archivo ficticio también. Tenemos los saludos de Fray David, que nos ve desde el convento de Zapopan, muchas gracias, y saludos de Gerardo Hernández también. Y hay otra pregunta que no sé si también es de Roberto Guzmán, pero que quizá puede ser para las dos. ¿Cómo se decide hacer este tipo de investigaciones? ¿Por autores o museos? ¿Qué es lo que las impulsa? Adrián ha hablado más sobre eso, ¿no? O sea, y bueno, yo creo que las dos han un poco respondido a esto. Son ejercicios, en el caso, ¿no? de la generación de estudios curatoriales o problemas, ¿no? Que está presentando el museo, que es lo que nos ha expuesto Adriana.
pero justamente a veces son justo las circunstancias, ¿no? No hay forzosamente una, ¿no? Cómo se decide, es un conjunto de circunstancias que se unen, ¿no? Y que, pero si quisieran ahondar en este asunto, también hay otros saludos de Carmen Robles desde Guadalajara y Elian Elizabeth Orozco felicita a la doctora por este estudio tan completo y pregunta si existen otras obras, de Esteban Márquez en Guadalajara. Sí, antes de comentar lo que pregunta Eliane, es solamente comentar que en el caso del Museo Regional de Guadalajara, lo que nos impulsó a emprender esta investigación fue justamente el estado de ambigüedad y desconocimiento que prevalecía en esta serie, siendo un conjunto emblemático de la ciudad, muy importante, parte de su convento franciscano desde el siglo XVII, y la necesidad de exhibirlo y transmitirle a la gente con certeza y con rigor pues cuál es la identidad histórico-artística de este objeto que estamos presentando y que pertenece a la historia de esta ciudad. Eso fue lo que nos impulsó, ¿no? Y en el caso de la pregunta de Elian, no he podido localizar ninguna otra obra de Esteban Márquez de Velasco en Guadalajara. También, bueno, hay que recordar que muchas de estas obras no están firmadas. Entonces, bueno, es un trabajo pues de ver muchas pinturas para intentar con base en el estilo, como lo hicimos, ir identificando trazos de semejanza con la obra que conocemos de Esteban Márquez. Lo que sí sé es que del ciclo de la vida de la Virgen que pintó Esteban Márquez de Velasco y que por cierto también fue atribuida a Murillo y vendida en 1810 como obra de Murillo, sí sé que una de las obras pertenecientes a este ciclo de la vida de la Virgen sí se encuentra en México, en una colección particular. No la he podido ver, no he podido llegar a ella, pero sí sé que se encuentra en México, y hay otras, bueno, que están identificadas plenamente en Estados Unidos, en Inglaterra y por supuesto en España y particularmente en Sevilla. Tenemos saludos de Enrique Barba y una pregunta de Ingrid Sosa. Resultan muy interesantes los paralelismos entre la investigación de la atribución a Esteban Murillo y la de la exposición de San Juan Bautista Niño. Y aquí viene la pregunta: ¿qué implica y aporta para los museos en que se encuentran estas obras este reconocimiento de la verdadera historia de las obras, ya que por tanto tiempo habían sido falsas atribuciones? Pues en el caso del San Juan Bautista Niño, la importancia que yo y creo que mis compañeros también consideramos que tiene haber realizado esta investigación y esta exhibición es poder ir más allá del tema de las atribuciones, más allá de si es o no es un Jean-Auguste Dominique Ang, y poder determinar que sea o no una obra de este pintor del siglo XIX. El San Juan Bautista Niño, que es un ícono de la colección del Museo Nacional de San Carlos, fue una obra importantísima para el arte, para la historia del arte acá en México y para la formación de muchos de los más grandes artistas mexicanos de la segunda mitad del siglo XIX y de inicios del siglo XX también. Entonces, pues fue pues una puesta en valor, un cuestionamiento también, pero una puesta en valor de una obra que, independientemente de quién fue su autor, pudimos comprender y dar a conocer a lo largo de la exposición. Ese es nuestro propósito, lo importantísima que ha sido y que sigue siendo en el arte mexicano, de tal manera que autor Ang o no autor Ang, la obra no va a dejar de ser importante.
no sé si Adriana quiera comentar algo, pero creo que voy a lanzar esta otra también para que la vayan pensando, porque vuelve a aparecer la palabra verdad, ¿no? Y es algo curioso, porque claro, lo que vemos en estos ejemplos es que las preguntas cambian a lo largo de la historia porque están muy insertas en sus contextos contemporáneos y las obras precisamente van adquiriendo también diferentes sentidos y a veces resulta quizá menos relevante el resultado como el camino y lo que se aprende en ese proceso. Y aquí viene esta segunda pregunta que yo creo que se vincula también con la preocupación anterior y esta es de Carlos Vargas. Dice, ¿en verdad se realizan estas investigaciones en todas las obras? ¿Cómo saber si es verdad o no lo que vemos en un museo? Me gustaría conocer la opinión de las tres. Bueno, yo empecé ya a hablar, ¿no?, sobre este asunto de la verdad. Y Clarisa Ersqueda pregunta, ¿cómo fue la respuesta del público y de los estudiosos del arte al desmitificarse? Yo creo que esto también hace un momento oíamos este asunto, o sea, efectivamente a la gente no le gusta que le digan que no es Murillo, ¿no? O que no, ¿no? O sea, la gente quiere, ha sido tan fuerte, ¿no? De pronto las piezas parecería que el historiador ¿no?, acaba su trabajo ahí, pero en realidad ese es el inicio o ese solo es un hilo conductor, o sea, no es la preocupación mayor. En muchos casos, dice Clarisa, ¿cómo fue la respuesta del público y de los estudiosos del arte, ¿no?, cuando se desmitifica la leyenda de los Murillo en Guadalajara? O sea, ¿cómo respondió estas preguntas? Adelante. Bueno, justamente coincidiendo con Patti, efectivamente la atribución a Murillo de la serie no era falsa, era errónea en todo caso o imprecisa por los elementos que se tenían en ese momento, ¿no? En unos años alguien podría refutarnos a nosotros diciendo que eso no es un Esteban Márquez de Velasco, ¿no? Cuando pueda haber distintas herramientas, distintos enfoques, o como decía Patti, distintas preguntas. Finalmente la obra no está firmada y sigue siendo una atribución que puede ser desmontada en el futuro, ¿no? Y es parte del proceso. No se trata, pues sí, de presentar verdades absolutas, ¿no? Sino rutas de investigación y preguntas, ¿no? Eso creo que es lo que pretenden los museos, detonar inquietudes, detonar preguntas, detonar una crítica, motivar también a que la gente por su cuenta pueda investigar. Lo que yo puedo decir de la reacción del público en el caso de la serie de San Francisco de Guadalajara es que, bueno, podría dividir un poco entre los académicos, bueno, fue pues muy bien aceptado. La gente que no estaba tan metida como en el estudio de la pintura virreinal, algunos en broma me llegaron a decir, ay, nos quitaste la ilusión, ¿no? Era mejor pensar que eran de Murillo, aunque no tuviéramos elementos, ¿no? Finalmente yo siempre he contestado que es mejor saber que tienes un Esteban Márquez de Velasco bien documentado a un imaginario Murillo, ¿no? Y como decía Male, eso no demerita en nada la obra. La serie de San Francisco sigue siendo magnífica, sigue siendo una serie muy significativa para Guadalajara, es parte de su historia, del inicio del convento franciscano y que además su devenir en el tiempo da cuenta de cómo la sociedad va efectuando diversas valoraciones, haciendo distintos juicios, la meten, la sacan, la trasladan, la transportan, la restauran. En fin, creo que la riqueza de las obras justamente está en su devenir y no tanto en su verdad, ¿no?
Aquí quizá, y lo voy a ligar también con esta siguiente pregunta, dice, ¿cuál es la reacción de los museos al cuestionar su información o iniciar este tipo de investigaciones? Aquí, de nuevo, hay cosas que tienen diferentes ángulos, o bueno, se pueden ver desde diferentes ángulos. Nuestro trabajo, ¿no? Como académicos es precisamente hacer este tipo de ejercicios. Van a ser bienvenidos, ¿no? O sea, poder romper, ahora lo estamos viendo con los festejos de los 500 años, desmitificar es una labor obligada para un académico. Otra historia sería pensar en los problemas del mercado. Ese es, ¿no? Otro asunto, claro, hay obras que entran dentro de un mercado del arte y que pueden, ¿no? Que puede afectar. Y estas historias no tampoco son contemporáneas. Estas historias las podemos encontrar a todo lo largo de la historia de obras que tienen, ¿no? Que un nombre les da un valor y cuando ese nombre desaparece en el mercado tienen otro. Pero desde un punto de vista académico, en realidad es siempre ¿no? Un aplauso, poder desentrañar, ¿no? Las historias con más, obviamente, con más elementos. Y en esta cuestión, claro, falso verdadero, en realidad el sentido mismo de la palabra atribución es eso, que no hay un consenso. O sea, siempre que aparece ese término en un museo, lo que el museo está diciendo es, esta es una obra en la cual los especialistas no se han puesto de acuerdo, no hay consenso y por eso, por lo pronto, mientras no, en lo que se demuestra otra cosa, esta es una atribución, es la atribución es a lo que más, pero no hay un consenso en esa línea, pero es lo más cercano. Si quieren contestar esta reacción de los museos, ¿no? Al cuestionar, mi impresión es que es, pero bueno, a lo mejor ustedes tienen otra experiencia, claro, Adriana ha trabajado mucho en museos. Bueno, en el caso de nuestra generación de estudios curatoriales, tuvimos un acompañamiento de todo el equipo del museo muy bueno que nos hizo repensar la manera de comunicar esto que queríamos comunicar. Y creo que el resultado de la experiencia o la conclusión de la experiencia es que el museo está abierto precisamente a estas investigaciones, porque además es su labor. Un museo no es un lugar estático, es un museo, perdón, es un lugar que por principio debe investigar o promover la investigación de sus colecciones constantemente. Entonces, no puedo decir que tuviéramos una reacción negativa porque más bien, pues de eso se trata, la colaboración entre investigadores académicos, entre investigadores curadores y los museos. Y bueno, en el caso del Museo Regional de Guadalajara, lo que puedo decir es que fue muy receptivo a la investigación. Inmediatamente empezamos a trabajar en el guión para reinaugurar la serie con nuevos datos. Como decía Male, y bueno, en este sentido fue muy receptivo. Claro, sí pasó mucho que cuando me decían, bueno, no es Murillo, y entonces ¿de quién es? Y decíamos, es Esteban Márquez de Velasco, claro, ¿y ese quién es, no? Claro, es un pintor del grupo posterior a Bartolomé Esteban Murillo, un gran seguidor de su estilo, pero no es conocido, ¿no? Pero bueno, parte de la labor ahora también es dar a conocer, y creo que también este es un enfoque de la historia del arte, que no se trata de estudiar a los grandes genios, ¿no? Sino a la producción artística en su conjunto, ¿no? Y estamos, por eso yo hablaba de lo que logra esta investigación es abonar un granito de arena al conocimiento sobre las interacciones que están ocurriendo en la pintura hispanoamericana del siglo XVII, la circulación de bienes, la circulación de saberes, todo este intercambio. ¿Por qué Guadalajara pide una serie a Sevilla cuando están los grandes talleres novohispanos funcionando? ¿Por qué no solicita el ciclo a estos talleres y se va hacia Sevilla?
En fin, creo que esto da más rico que centrarnos en la figura del genio, ¿no? Bueno, sí, hay obras que de pronto son muy valoradas y poco entendidas. Aquí estoy viendo la hora, estamos llegando ya al final del tiempo que teníamos programado. Voy a dejar aquí pues, la conversación para darle la palabra a Male y que cierre esta charla y esta sesión, y agradecer a todos su participación. Muy bien. Estimadas doctoras, Adriana Cruz Lara, Patricia Díaz Calleros, ha sido un gusto contar con ustedes en este conversatorio. Ha sido muy interesante lo que hemos podido escuchar y lo que hemos podido conversar. Al público que nos ha acompañado le agradezco a mi nombre, a nombre del museo y a nombre del equipo de estudios curatoriales, el habernos acompañado también. Ha sido un gusto, repito, y quedan invitados a ver la exposición en estos últimos días hasta el próximo domingo y posteriormente a conocer el catálogo que publicaremos eventualmente como memoria de lo que fue esta experiencia por parte de la quinta generación de estudios curatoriales. Muchas gracias, doctoras, muy interesante y un honor haberlas tenido. Hasta pronto. Gobierno de México.